La fecha es el 3 de enero de 2026 y el mundo acaba de presenciar un terremoto geopolítico que transformará el hemisferio occidental durante las próximas décadas. En la madrugada de esta mañana, bajo un cielo caribeño sin luna, el ejército de los Estados Unidos ejecutó una de las operaciones militares más audaces de la historia moderna. El objetivo era el corazón de Caracas. El objetivo era derrocar a Nicolás Maduro. Al amanecer sobre la cordillera de Ávila, que separa la capital venezolana del mar, la noticia comenzó a filtrarse a través de canales encriptados y finalmente a los teletipos de última hora de las principales cadenas del planeta. El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha capturado con éxito al líder venezolano junto con su esposa Celia Flores y que actualmente están siendo trasladados a suelo estadounidense para ser juzgados. Para comprender la magnitud de este evento, primero debemos analizar la operación en sí, ya que representa un cambio fundamental en la doctrina militar estadounidense. No se trató de una invasión por fuerza bruta. No presenciamos el despliegue masivo de divisiones blindadas ni el desembarco de decenas de miles de Marines en las playas de La Guaira, como podríamos haber visto en épocas anteriores del intervencionismo estadounidense, como la invasión de Panamá en 1989 o la guerra de Irak en 2003. En cambio, esta fue la aplicación definitiva de la estrategia conocida como decapitación del liderazgo. El ejército estadounidense utilizó una combinación de abrumadoras capacidades de guerra cibernética y ataques aéreos furtivos de precisión para cegar eficazmente al Estado venezolano antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba siendo atacado. Aproximadamente a las 3 horas local, un ciberataque coordinado neutralizó las redes de comando y control del sistema de defensa aéreo venezolano. Los rusos fabricados 300 baterías y las instalaciones de radar que custodiaban la costa se apagaron. En ese lapso de silencio electrónico, aviones furtivos estadounidenses entregaron municiones de precisión a nodos logísticos clave. Atacaron las pistas militares para impedir el despegue de los aviones de combate venezolanos. Atacaron los búnkeres fortificados alrededor del Palacio Presidencial de Miraflores. Cortaron las líneas de comunicación entre los líderes políticos de Caracas y las unidades militares estacionadas en el interior del país. Esta parálisis allanó el camino para la inserción de fuerzas de operaciones especiales de élite en helicóptero directamente en el centro urbano de la capital. Las imágenes transmitidas en vivo a todo el mundo mostraron helicópteros estadounidenses sobrevolando la distintiva arquitectura de Caracas. Fue una incursión que se basó en la velocidad, la sorpresa y el dominio absoluto de la inteligencia. En cuestión de minutos, el objetivo estaba asegurado. La extracción se completó antes de que los paramilitares leales o las unidades del ejército regular pudieran movilizar una respuesta coherente. Esta operación envía un mensaje escalofriante a los adversarios de Estados Unidos en todo el mundo. Demuestra que la geografía ya no es un escudo y que el alcance estadounidense puede penetrar incluso las capitales más fortificadas cuando existe la voluntad política para hacerlo. Pero considerar esto simplemente como un éxito militar es pasar por alto la importancia más profunda del momento. Los historiadores y analistas geopolíticos notarán el inquietante paralelismo entre esta operación y los acontecimientos del 3 de enero de 2020. Hace exactamente 6 años, el presidente Trump ordenó el ataque con drones en Bagdad que eliminó a Qasem Soleimani, comandante de la fuerza iraní Quds. La repetición de esta fecha no es una coincidencia, revela una psicología operativa específica. Esto sugiere una preferencia por iniciar el año político con una acción decisiva e irreversible que marque la pauta para los meses siguientes. Al cerrar un importante expediente geopolítico en la primera semana de enero, la administración se apropia de la narrativa y obliga a tanto aliados como a enemigos a reaccionar a la iniciativa estadounidense en lugar de lo contrario. Este patrón indica que debemos prestar mucha atención al comienzo de cada año durante este mandato presidencial, ya que parece ser la oportunidad ideal para saldar cuentas pendientes.
Sin embargo, el camino a esta mañana de delicados ataques aéreos no comenzó en 2026, ni siquiera en el siglo XXI. Para comprender plenamente la gravedad de este colapso, debemos retroceder a través de la turbulenta historia de Venezuela y su compleja relación con Estados Unidos. Esta es una historia que abarca 2 siglos de ambición, traición, petróleo y revolución. Venezuela es una nación definida por su geografía y sus recursos. Se encuentra en la cima del continente sudamericano, actuando como puerta de entrada al Caribe. Es una tierra de asombrosa belleza e inmensa riqueza, con una extensión de más de 900.000 kilómetros. Tiene aproximadamente el tamaño de Egipto o el tamaño de Texas y Oklahoma juntos. Con una población de más de 31 millones de personas, es un peso pesado demográfico en la región. Históricamente, Venezuela fue la cuna de la independencia sudamericana. Fue el lugar de nacimiento de Simón Bolívar, el Libertador, quien en 1819 fundó la enorme federación conocida como la Gran Colombia. Este gran experimento de Estado unificó lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador en una sola y poderosa república. Aunque la Gran Colombia se disolvió en 1830, el sueño de un Estado latinoamericano unificado y poderoso permaneció arraigado en la psique venezolana. Esta memoria histórica es crucial porque explica la grandiosidad de los líderes que vendrían después. Explica por qué los presidentes venezolanos a menudo han buscado proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras, creyéndose herederos de Bolívar con el destino de liderar el continente. Durante la mayor parte del siglo XX, esta ambición se canalizó a una estrecha y lucrativa alianza con Estados Unidos. El descubrimiento de enormes reservas de petróleo en la cuenca del lago Maracay a principios del siglo XX transformó a Venezuela de un remanso agrícola en la Arabia Saudita del Caribe. Las compañías petroleras estadounidenses acudieron en masa al país, trayendo consigo tecnología, capital e influencia cultural. Venezuela se convirtió en el motor del esfuerzo bélico aliado durante la Segunda Guerra Mundial, suministrando el combustible que impulsaba los barcos y tanques de las potencias democráticas. En la posguerra, fue un bastión de estabilidad y democracia en una región a menudo plagada de dictaduras militares. Fue miembro fundador de la OPEP, utilizando su influencia diplomática para remodelar el mercado energético mundial. En la década de 1970, Venezuela extraía más de 3 millones de barriles de petróleo al día, y los petrodólares fluían a Caracas, convirtiéndola en una metrópolis moderna de rascacielos y autopistas. Pero esta riqueza trajo consigo una maldición. La dependencia del petróleo creó una economía frágil y una sociedad profundamente desigual. Cuando los mercados petroleros se desplomaron en la década de 1980, la ilusión de prosperidad se desvaneció. El gobierno, que dependía del petróleo para el 90% de sus ingresos, se vio obligado a recortar el gasto social. La pobreza se disparó y la clase media comenzó a derrumbarse. La ira y el resentimiento acumulados durante estas décadas perdidas crearon el terreno fértil para una revolución. Fue en este ambiente de desesperación que un carismático teniente coronel llamado Hugo Chávez lanzó un fallido golpe de Estado. Aunque fue arrestado y encarcelado, su breve discurso televisado en el que aceptó la responsabilidad y dijo que sus objetivos no se habían logrado por ahora, electrizó a la nación. Chávez fue liberado de prisión en 1994 y se embarcó en una campaña política que cambiaría a Venezuela para siempre. Conectó con la profunda vena de furia antisistema, habló a los pobres en su propio idioma, prometió derrocar a la élite corrupta y redistribuir la riqueza petrolera del país entre el pueblo. En 1998 ganó la presidencia por una mayoría aplastante. Esto marcó el fin de la era de cooperación con Estados Unidos y el comienzo de la revolución bolivariana. Al asumir el cargo, Chávez se dedicó a desmantelar el viejo orden. Reescribió la Constitución, renombrando el país como República Bolivariana de Venezuela. Extendió los mandatos presidenciales y eliminó los límites de mandato, concentrando el poder en sus propias manos. Pero sus cambios más drásticos se produjeron en el escenario internacional. Chávez veía a Estados Unidos no como un socio, sino como un depredador imperialista.
buscó construir una coalición de estados antiamericanos para desafiar a Washington como el dominio en el hemisferio. Forjó una profunda alianza estratégica con Cuba, enviando 100.000 barriles de petróleo diarios a La Habana para apuntalar el régimen castrista. A cambio, Cuba proporcionó agentes de inteligencia, asesores militares y médicos que ayudaron a consolidar el control de Chávez sobre el Estado venezolano. Chávez no se detuvo en Cuba, viajó a Bagdad para reunirse con Saddam Hussein, rompiendo así el aislamiento internacional del régimen iraquí. Cortejó a Irán, invitando a la República Islámica a invertir en Venezuela y estableciendo vuelos directos entre Caracas y Teherán. Compró miles de millones de dólares en armas a Rusia, reemplazando el tradicional armamento estadounidense del ejército venezolano por aviones Sukhoi y rifles Kalashnikov. Abrió las puertas a China, lo que permitió a Pekín establecer una posición estratégica en el sector energético sudamericano. Bajo el gobierno de Chávez, Venezuela se convirtió en un foco de antiamericanismo global, albergando elementos de Hezbollah y apoyando a movimientos guerrilleros como las FARC en la vecina Colombia. Estados Unidos observó con creciente alarma cómo su antiguo aliado se transformaba en una cabeza de puente para sus rivales. Las relaciones se deterioraron rápidamente. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos fue expulsada del país acusada de espionaje. Se impusieron sanciones a funcionarios venezolanos. La retórica diplomática se volvió cada vez más hostil hacia Chávez, quien, como era famoso, se subió al podio de las Naciones Unidas y llamó al presidente George W. Bush el diablo, alegando que aún podía oler el azufre. A pesar de la hostilidad política, la relación económica sobrevivió por un tiempo porque Estados Unidos aún necesitaba a Venezuela, el crudo pesado para sus refinerías, y Venezuela necesitaba el dinero estadounidense. Se estaba sembrando, pero las semillas del colapso actual se estaban sembrando. Chávez utilizó las ganancias petroleras inesperadas de la década de los 2000 para financiar programas sociales masivos y ganar influencia en la región. Sin embargo, no invirtió en el mantenimiento de la industria petrolera. Despidió a miles de ingenieros y gerentes experimentados de la petrolera estatal PDVSA, reemplazándolos por leales políticos. La producción comenzó a disminuir incluso cuando los precios se dispararon. Cuando Hugo Chávez murió de cáncer en 2013, dejó un país políticamente polarizado y económicamente frágil. Había elegido personalmente a su sucesor, Nicolás Maduro, exconductor de autobús y líder sindical, quien se había desempeñado como su ministro de Relaciones Exteriores. Maduro heredó la presidencia, pero no heredó el carisma de Chávez ni los altos precios del petróleo. Casi inmediatamente después de que Maduro tomara el poder, el mercado mundial petrolero colapsó. El precio del crudo se desplomó y la economía venezolana entró en una caída libre de la que nunca se ha recuperado. La implosión económica de Venezuela bajo el gobierno de Maduro es una de las peores de la historia moderna fuera de la época de guerra. El PIB se contrajo un 80%, la hiperinflación dejó la moneda sin valor, el salario mínimo se redujo a unos pocos dólares al mes, el hambre y la desnutrición se volvieron comunes, el sistema de salud colapsó. Millones de venezolanos huyeron del país, creando una crisis de refugiados que abrumó a la región. A medida que la economía se desplomaba, la criminalidad del régimen aumentó. Al no tener acceso a los mercados financieros internacionales debido a las sanciones estadounidenses, el gobierno de Maduro se recurrió a fuentes de ingresos ilícitos para sobrevivir. El gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro y a su círculo íntimo de convertir a Venezuela en un narcoestado. Alegaron que altos funcionarios y generales militares formaron el cártel de los soles, traficando cientos de toneladas de cocaína desde Colombia, a través de Venezuela, hacia Estados Unidos y Europa. El régimen también recurrió a la minería ilegal de oro en la Amazonia, destruyendo vastas extensiones de selva tropical para extraer oro y venderlo en el mercado negro. La situación política interna desembocó en una dictadura. En 2015, la coalición opositora obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones a la Asamblea Nacional, propinando una aplastante derrota al partido gobernante. Pero en lugar de aceptar el resultado, Maduro utilizó el Tribunal Supremo, repleto de leales, para despojar a la legislatura de sus poderes. Esto condujo a la crisis de 2019, cuando el joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino, argumentando que la reelección de Maduro había sido fraudulenta. Estados Unidos, junto con casi 60 naciones más, reconoció a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Por un momento pareció que el régimen de Maduro estaba al borde del colapso. El gobierno de Trump, en su primer mandato, aplicó una campaña de máxima presión.
imponiendo severas sanciones al sector petrolero venezolano y congelando los activos del gobierno. Pero Maduro sobrevivió. Sobrevivió porque el alto mando militar se mantuvo leal. Sobrevivió porque Rusia y China le brindaron apoyo económico. Y sobrevivió porque la oposición estaba fracturada e incapaz de asestar el golpe de gracia. Los años siguientes fueron un estancamiento de miseria. La oposición se fragmentó. El impulso de Guaidó se estancó y finalmente huyó al exilio. El gobierno de Biden intentó un enfoque diferente, flexibilizando algunas sanciones para impulsar las negociaciones, pero las conversaciones dieron pocos resultados. Maduro se volvió más seguro, creyendo haber superado la tormenta. Reforzó su control del poder, arrestando activistas y descalificando a candidatos de oposición. Esto nos lleva al pasado reciente y al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El cálculo estratégico en Washington cambió una vez más. La presencia de un aliado ruso e iraní en el Caribe se consideró una amenaza inaceptable para la seguridad nacional. El flujo de drogas y migrantes desde Venezuela se percibió como un ataque directo contra el territorio estadounidense. La doctrina Monroe, que afirma la primacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, fue desempolvada y revigorizada. La retórica de la Casa Blanca se volvió más aguda. Se actualizaron las acusaciones contra Maduro y la recompensa por su cabeza se elevó a $50 millones. El ejército estadounidense comenzó a aumentar su presencia en el Caribe, realizando ejercicios a gran escala y desplegando activos navales más cerca de la costa venezolana. El mensaje era claro: se había agotado el tiempo de la paciencia. Los canales diplomáticos se habían agotado. Las sanciones habían debilitado al régimen, pero no lo habían destruido. En las semanas previas al ataque de hoy, hubo informes de comunicaciones secretas por canales secundarios. Estados Unidos exigió la renuncia de Maduro y su partida a un tercer país. Maduro rechazó estas demandas, manteniéndose firme y apareciendo desafiante en los desfiles militares. Creía que el costo de una invasión estadounidense sería demasiado alto, que la amenaza de una larga guerra de guerrillas disuadiría a Washington de actuando. Él calculó mal. Se preparó para una invasión terrestre como la de Irak, se preparó para un bloqueo como el de Cuba, no se preparó para el ataque quirúrgico que llegó en la noche. No anticipó que Estados Unidos pasaría por alto a su ejército por completo y vendría directamente por él. La captura de Nicolás Maduro es la culminación de una década de tensión, conflicto y diplomacia fallida. Es el fin de la era chavista en su forma actual, pero no es el fin de la historia. La destitución del dictador crea un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Al finalizar la primera parte de este análisis detallado, nos encontramos al borde de un precipicio. La cabeza de la serpiente ha sido cercenada, pero el cuerpo permanece. El ejército venezolano, con sus miles de generales y sus profundos vínculos con organizaciones criminales, sigue armado y es peligroso. Las bandas paramilitares que Maduro armó siguen en los barrios de Caracas. Los millones de venezolanos que apoyaron la revolución observan conmocionados e indignados, y los rivales geopolíticos de Estados Unidos evalúan su próximo paso. En la segunda parte de este informe profundizaremos en las consecuencias inmediatas del ataque, los posibles escenarios para la transición de poder y la gran estrategia de Estados Unidos para recuperar a Venezuela de la órbita de sus enemigos. El sol se ha puesto en el primer día de una Venezuela post-Maduro, pero la oscuridad trae más preguntas que respuestas. La retirada de Nicolás Maduro a Estados Unidos es un triunfo táctico para el ejército estadounidense, pero es una apuesta estratégica de primer orden. Ahora estamos entrando en la fase más peligrosa de esta operación. El impacto inicial del ataque de decapitación pronto se desvanecerá y la realidad del vacío de poder se impondrá. El Estado venezolano, tal y como ha existido durante los últimos 25 años, se construyó enteramente en torno a la personalidad del líder y la lealtad de la Guardia Pretoriana. Con el líder desaparecido y la estructura de mando destrozada, el riesgo de caos es absoluto. Ahora debemos centrar nuestra atención en las dinámicas internas del régimen venezolano que ha quedado atrás.
Mientras Maduro se encuentra en un centro de detención federal, los hombres que permitieron su gobierno siguen en Caracas. La figura más crucial en este drama en desarrollo es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En las horas posteriores al ataque, apareció en la televisión estatal rodeado del alto mando de las Fuerzas Armadas. Su actitud era sombría pero controlada. No llamó a una guerra suicida contra Estados Unidos. No amenazó con lanzar los misiles que quedan en el arsenal venezolano. En cambio, hizo un llamado a la calma. Declaró el estado de emergencia e instó a las Fuerzas Armadas a mantener el orden y proteger la soberanía de la nación. Esta reacción es reveladora. Sugiere que el ejército venezolano está paralizado por la indecisión. Durante años, estos generales se han beneficiado enormemente de la corrupción del Estado. Dirigen las empresas de servicios petroleros, las redes de distribución de alimentos y las concesiones mineras. No son ideólogos, son empresarios uniformados. Su principal motivación es la autopreservación y la protección de su riqueza acumulada. Con la salida de Maduro, están calculando sus probabilidades. Luchar contra el ejército estadounidense es una forma segura de perderlo todo, incluso la vida. Sin embargo, negociar una transición podría ofrecer una vía hacia la amnistía, o al menos un exilio cómodo. Estados Unidos sin duda es consciente de esta fractura. La estrategia de decapitación se basa en la suposición de que, una vez destituida la figura principal, los subordinados buscarán un acuerdo. Es muy probable que ya existan líneas de comunicación seguras entre Washington y figuras clave del ejército venezolano. La oferta será sencilla: atacar a los remanentes del régimen, facilitar una transición a la oposición y quizás evitar compartir celda con su ex jefe. Sin embargo, el ejército no es un monolito. Si bien el alto mando puede ser pragmático, los mandos medios y los grupos paramilitares, conocidos como colectivos, son un factor impredecible. Estas bandas armadas fueron creadas por Chávez y empoderadas por Maduro específicamente para defender la revolución contra enemigos internos y externos. Controlan vastas zonas de los barrios y las Caracas. Están ideológicamente comprometidos y fuertemente armados. No tienen nada que perder. El escenario de pesadilla para los próximos días es que estos grupos rechacen las órdenes de los generales y lancen una campaña de guerra urbana y terror, creando un estado de anarquía que podría forzar una intervención estadounidense más profunda. En esta mezcla volátil aparece la figura de María Karina Machado. Ella es la dama de hierro de la oposición venezolana. Tras años de persecución, prohibiciones y ataques físicos, se ha convertido en la indiscutible líder de las fuerzas anti-Maduro. En 2023, tras el colapso del gobierno interino de Juan Guaidó, impulsó a la oposición. A pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos por el régimen y los tribunales, hizo campaña incansablemente por el candidato opositor Edmundo González en las elecciones de 2024. Cuando el régimen robó las elecciones, proclamando una victoria que ningún observador independiente reconoció, Machado se negó a ceder. Ha mantenido una red de apoyo en todo el país y ostenta una autoridad moral que pocos poseen. Machado es una aliada incondicional de Occidente. Aboga por una economía de libre mercado, la privatización de la petrolera estatal y un reajuste total de la política exterior venezolana lejos de Rusia y China. Lleva décadas preparándose para este momento. Su plan para los primeros 100 días es un plan para la reconstrucción del Estado venezolano. Exige la liberación inmediata de los presos políticos, la estabilización de la moneda y el retorno de la inversión internacional. Pero para que su plan funcione, necesita tomar el poder, y no puede hacerlo sin la aquiescencia de los militares. Estados Unidos prevé un escenario en el que se forme un consejo de transición,
probablemente compuesto por representantes de los tecnócratas de la oposición y quizás incluso elementos del sector militar no criminal. Este consejo gobernaría durante un periodo específico para estabilizar el país y preparar unas elecciones libres y justas en las que Machado o su designado probablemente obtendrían una victoria aplastante. Este es el camino optimista, es el camino de la demolición controlada de la dictadura. Pero la historia nos enseña que los cambios de régimen rara vez son limpios. Debemos analizar los precedentes. En 2003, Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein con relativa facilidad, pero no logró comprender la dinámica sectaria interna de Irak, lo que condujo a una década de insurgencia y caos. En 2011, la destitución de Muammar Gaddafi en Libia provocó la fractura del Estado en una férrea red de ladrones. Venezuela presenta sus propias complejidades. Es un país con abundantes armas. Tiene una frontera con Colombia plagada de grupos guerrilleros como el ELN y disidentes de las FARC que han utilizado a Venezuela como refugio durante años. Estos grupos no cederán su refugio sin luchar. Además, no podemos ignorar la dimensión geopolítica. Rusia y China han invertido miles de millones de dólares en el régimen de Maduro. Rusia considera a Venezuela como un puesto estratégico en el exterior estadounidense, un contrapeso a la presencia estadounidense en Europa del Este. China lo considera una fuente clave de energía y materias primas. Ninguna de las dos potencias estará contenta de ver su inversión destruida por una operación militar estadounidense. Si bien es improbable que intervengan militarmente para salvar a un dictador caído, tienen la capacidad de actuar como saboteadores. Pueden usar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear cualquier legitimidad internacional para un nuevo gobierno. Pueden participar en una guerra cibernética o brindar apoyo a facciones insurgentes para volver al país ingobernable. Luego está el problema de la migración. El colapso de la economía venezolana ya ha expulsado a casi 8 millones de personas del país. Un conflicto violento o un periodo prolongado de anarquía podría desencadenar una nueva ola de refugiados. Esto desestabilizaría a países vecinos como Colombia y Brasil, que ya están sufriendo la carga. También provocaría una nueva oleada de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos, una crisis política que la administración Trump busca desesperadamente evitar. Esto ejerce una enorme presión sobre Estados Unidos para estabilizar la situación rápidamente. La regla geopolítica de quien lo rompe lo compra ya está vigente. Estados Unidos, al derrocar a Maduro, ha asumido la responsabilidad de la crisis venezolana. La reconstrucción económica de Venezuela será una tarea monumental. La infraestructura petrolera está en ruinas. Las refinerías son cascos oxidados. Los oleoductos tienen fugas. Se necesitarán decenas de millones de dólares y años de trabajo para que la producción vuelva a los niveles anteriores a Chávez. Sin embargo, el potencial es innegable. Venezuela aún posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Posee vastos yacimientos de oro, hierro y bauxite. En un entorno estable, con el Estado del Derecho, las grandes empresas energéticas occidentales se apresurarían a regresar. ExxonMobil, Chevron y otras cuentan con el capital y la experiencia para revitalizar el sector. Una industria petrolera venezolana revitalizada sería un gran impulso para la seguridad energética mundial y aislaría aún más a Rusia e Irán en los mercados energéticos. Este potencial económico es la zanahoria que Estados Unidos ofrece a las élites venezolanas y a la comunidad internacional. La visión es de una Venezuela que vuelva a ser una democracia próspera, un socio de Occidente y un estabilizador en la región. Pero pasar del caos actual a esa visión requiere sortear un campo minado. También debemos considerar las implicaciones regionales, el regreso de la doctrina Monroe y el uso directo de la fuerza militar. Esto envía una onda expansiva a través de América Latina. Los gobiernos de izquierda de Colombia, Brasil y México probablemente condenarán la operación como una agresión imperialista. Podría reavivar el sentimiento antiestadounidense en todo el continente, complicando la diplomacia estadounidense en el hemisferio.
El presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha intentado normalizar las relaciones con Venezuela, se encontrará en una posición precaria, atrapado entre su simpatía ideológica por la izquierda latinoamericana y la realidad del poder estadounidense en el vecino país. De cara a los próximos días y semanas, varios indicadores clave determinarán el rumbo de los acontecimientos. ¿Se fracturará el ejército venezolano? ¿Se mantendrán las calles de Caracas en calma o estallará la violencia? ¿Podrá la oposición unirse y presentar una alternativa de gobierno coherente? ¿Y cómo reaccionará la comunidad internacional? La captura de Maduro marca el final definitivo de la dictadura personalista que ha gobernado Venezuela, pero el sistema que construyó, el profundo estado de corrupción y criminalidad, es resiliente. El movimiento chavista, aunque decapitado, aún cuenta con millones de fieles que ven este acontecimiento no como una liberación, sino como una invasión extranjera. Reconciliar a estas dos Venezuelas, la que celebra hoy y la que llora, será la labor de una generación. Estados Unidos se ha arriesgado, ha apostado a que un golpe rápido y decisivo puede romper el estancamiento que las sanciones y la diplomacia no pudieron. Es una apuesta que refleja el estilo operativo de un presidente que valora la acción audaz y los resultados rápidos, pero a medida que los helicópteros regresan a sus bases y la adrenalina inicial se desvanece, comienza la dura realidad de la construcción de nación. Estamos presenciando historia en tiempo real. El resultado está lejos de ser seguro. Venezuela podría convertirse en un faro de libertad y un testimonio del éxito de la determinación estadounidense, o podría caer en un atolladero de violencia que acecha a la región durante décadas. Esta operación obliga al mundo a enfrentar una nueva realidad del poder estadounidense. Es una potencia dispuesta a eludir las normas internacionales y fronteras soberanas para alcanzar sus objetivos de seguridad. Es una advertencia para otros regímenes que se sienten protegidos por la distancia o las alianzas. El largo brazo de Estados Unidos ha llegado al búnker más fortificado de Sudamérica y ha eliminado a su enemigo. El mundo ha cambiado hoy. Las reglas del juego se han reescrito, y mientras el pueblo venezolano mira el cielo vacío donde volaron los helicópteros estadounidenses, espera a ver si se ha salvado o si simplemente ha cambiado una forma de caos por otra. Seguiremos de cerca estos acontecimientos mientras el nuevo capítulo de la historia venezolana se escribe no con tinta, sino con fuego y determinación. Les habla John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.